Hola inversionista, ¿cómo estás? Espero que tengas un excelente día en compañía de tus seres queridos. ¿Te gustaría conocer las mejores oportunidades generacionales en bolsa de valores? No te pierdas este video por nada del mundo porque te voy a estar compartiendo las mejores oportunidades para comprar en bolsa de valores que podrás mantener por generaciones. Mi nombre es Luis. En este canal comparto varios videos por semana con el único objetivo de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. En este canal hablo sobre las mejores oportunidades para invertir en bolsa de valores, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Así que sin esperar más, vamos al video. Muy bien, para checar lo que son los datos de estas compañías vamos a estar usando una página que se llama Yahoo Finance. La compañía número 3 que vamos a estar analizando es Palantir, símbolo ticket PLTR. Esta compañía tiene actualmente un precio de $9.68 cada acción. Si nos vamos aquí a donde dice Statistics, nos podemos dar cuenta que tiene un market cap de 20.14 billones de dólares. Tiene un enterprise value de 17.88 billones de dólares. Tiene un forward P de 61.35. Tiene un PEG ratio a 5 años de 1.73. Tiene un price to sales de 11.81. Tiene un price to book de 8.52. Si bajamos un poco más abajo, nos damos cuenta que tiene 2.52 billones de dólares en cash y tiene una deuda total de 267.66 millones de dólares. Si nos vamos aquí donde dice Financials, nos damos cuenta que esta compañía en el año 2018 tuvo ventas por 595 millones de dólares. En el año 2019 tuvo ventas por 742 millones de dólares. En el año 2020 tuvo ventas por 1.092 millones de dólares. En el año 2021 tuvo ventas por 1.541 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado ventas por 1.647 millones de dólares. Como nos damos cuenta, es una compañía que sus ventas han ido creciendo. En el año 2018, esta compañía tuvo una pérdida de 580 millones de dólares. En el año 2019 tuvo una pérdida de 579 millones de dólares. En el año 2020 tuvo una pérdida de 1.166 millones de dólares. El año 2021 tuvo una pérdida de 520 millones de dólares. Y en los últimos 12 meses ha tenido una pérdida de 498 millones de dólares. Si nos vamos aquí a donde dice análisis, nos podemos dar cuenta que para este año 2022, de 14 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de 0.16 en promedio. El más bajito espera 0.09 y el más alto espera 0.22. Para el año 2023, de 14 analistas esperan que tenga un beneficio por acción de 0.24 en promedio y 0.1 el más bajito, el más alto de 0.33. En cuanto a lo que son las ventas para este año 2022, de 13 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un crecimiento de 28.8% y para el año 2023, de 13 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un crecimiento del 28.1%. Si analizamos el gráfico del último año, nos damos cuenta que ha tenido una caída del 55.6% en lo que va de los últimos 12 meses. Si vamos aquí al gráfico de lo que son los 5 años, si vamos aquí a lo que es el gráfico de los 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento de lo que es un 5%. Para los próximos 12 meses, de 13 analistas que siguen a esta acción, esperen que tenga un valor mínimo de $6. Actualmente tiene un valor de 9.68. El promedio espera que tenga un valor de 10.92. Y el máximo espera que tenga un valor de $16 cada acción. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. La compañía número 2 que vamos a estar analizando es BKSY, Black Sky Technology. Esta compañía tiene actualmente un precio de $2.18 cada acción.
tiene un market cap de 262.85 millones de dólares. Tiene un enterprise value de 198.88 millones de dólares. Tiene un price to sales de 6.28. Tiene un price to book de 1.59. Si bajamos un poco más abajo, podemos checar lo que es su hoja de balance y nos damos cuenta que tiene un total cash de 135.89 millones de dólares y tiene una deuda total de 71.91 millones de dólares. Si nos vamos aquí a donde dice Financials, nos podemos dar cuenta que esta es una compañía que va iniciando en la bolsa. Empezó operaciones en el año 2020 y generó un total de ventas de 21 millones de dólares. En el año 2021 generó un total de 34 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado 40 millones de dólares de ventas. Si bajamos un poco más abajo nos podemos dar cuenta que esta es una compañía que está teniendo una pérdida de en el año 2020 de 47 millones de dólares, en el año 2021 de 243 millones de dólares y en los últimos 12 meses de 95 millones de dólares. Si vamos aquí a donde dice análisis, para este año 2022 de un analista que sigue a esta acción, espera que tenga una pérdida de menos 0.81 dólares por acción y para el año 2023 igual de un analista espera que tenga una pérdida de el menos 0.47 dólares por acción. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas para este año 2022 espera que tenga un crecimiento del 98% y para el año 2023 espera que tenga un crecimiento del 88.1%. Si nos vamos aquí a la gráfica de un año nos damos cuenta que ha tenido lo que es una caída del 78% y si nos vamos aquí a la gráfica de 5 años nos damos cuenta que ha tenido una caída de lo que es el 77%. Para los próximos 12 meses de un analista que sigue a esta acción espera que tenga un valor promedio de 6 dólares cada acción. Y la compañía número 1 que vamos a estar analizando es STLA, Stellantis. Esta compañía tiene actualmente un precio de 13.08 dólares por cada acción. Esta es una compañía que nos paga un dividendo de 1.09 dólares por cada acción que tenemos, que equivale a un excelentísimo 8.5%. Si nos vamos aquí a donde dice Statix, tiene un market cap de 40.26 billones de dólares, tiene un enterprise value de 22.03 billones de dólares, tiene un trailing P de 3.01, tiene un forward P de 2.79, tiene un PE ratio a 5 años de 1.73, tiene un price to sales de 0.27 y un price to book de 0.71. Si bajamos un poco más abajo nos podemos dar cuenta que tiene aquí en su hoja de balance un total cash de 50.4 billones de dólares y tiene una deuda total de 33.68 billones de dólares. Si nos vamos aquí al apartado que dice Financials, nos damos cuenta que esta compañía en el año 2018 generó ventas por 110.412 millones de dólares, en el año 2019 por 108.187 millones de dólares, en el año 2020 por 86.676 millones de dólares, en el año 2021 por 149.419 millones de dólares y en los últimos 12 meses por 149.419 millones de dólares. En el año 2018 esta compañía generó una utilidad de 3.306 millones de dólares. En el año 2018 generó una utilidad de 2.692 millones de dólares. En el año 2020 generó una utilidad de 29 millones de dólares. En el año 2021 generó una utilidad de 13.210 millones de dólares. Y en los últimos 12 meses han generado una utilidad de 13.210 millones de dólares. Si nos vamos al gráfico del último año nos damos cuenta que esta compañía tiene una caída del 30% y si nos vamos aquí a la gráfica de los 5 últimos años nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento del 9.55%. Para los próximos 12 meses de 5 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un precio mínimo de 21.72. Actualmente tiene un precio de 13.08. El promedio espera que tenga un precio de 25.52.
y el más alto espera que tenga un precio de $32.14 cada acción. Si te gustó este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos. Déjame tus comentarios y sugerencias sobre este video. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en este botón y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu apoyo, un fuerte abrazo, adiós.